Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias, Señor, gracias por dejarme llegar a este momento, el momento más importante del día, Señor, que es la lectura de tu palabra. Esta es la comunión que debemos de tener diariamente para contigo, Señor, porque tú eres lo primero que debe de estar en nuestro pensamiento, lo primero que debemos amar, lo primero que debemos de respetar. A ti te debemos toda la alabanza, Señor. Tú eres el Todopoderoso que nos los has dado todo y que sin ti, Señor, nada seríamos. Gracias, gracias de verdad, Señor, porque podemos leer tu palabra, que pronto viene la persecución. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues ya estamos aquí y les ofrezco... Ah, aquí están. Andaba yo busque... No, no es cierto. Andaba yo, bueno, ando busque y busque mis lentes y no los encuentro por ningún lado, no sé dónde los dejé tirados en este tiradero que tengo por escritorio, pero pues ya aparecerán más tarde que temprano. Les ofrezco una disculpa si de repente me equivoco. Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del capítulo 10, versículo 14 de la carta a los romanos, y que escrito está: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuestro Padre Eterno, al hacernos estas preguntas, tres preguntas hoy, es para animarnos a enseñar en unidad de por lo menos con dos hermanos más a cómo invocar, a cómo creer y a cómo escuchar el Evangelio de la paz, porque es fundamental para que no seamos avergonzados y confesar a gran voz, creyendo con nuestro corazón, que la palabra de Dios con fe salva, consuela, edifica, sana y más, con el propósito de dar cumplimiento a lo que escrito está. Así que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Así que nos toca ser diligentes a que todos los días pongamos por obra lo que escrito está en la Biblia para no ser desechados de la presencia de Dios. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo del versículo del día de hoy, un versículo que nos manda a predicar el Evangelio, pero ya vamos a llegar a la carta a los romanos. Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el capítulo 19 del segundo libro de los Reyes, y escrito está: Judá es librado de Sennacherib. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa del Señor, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijeran: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios todas las palabras del Rapsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así dirán a su señor. Así ha dicho el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rapsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tigiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así dirás a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de las ciudades Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor, y las extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor, diciendo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye, y abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente.
Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho el Señor Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz? Y levantando en alto tus ojos contra el Santo de Israel, por mano de tus mensajeros has vituperado al Señor, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alejaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitados antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido más a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembrarás y segarás, y plantarás viñas, y comerás el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado de lo que hubiera quedado en la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El seno del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor, y mató en el campamento de los asirios a 185,000, cuando se levantaron por la mañana. Y he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Capítulo 20 del libro segundo de Reyes. Escrito está: enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadirás a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomen masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías: en esta señal tendrás del Señor de que hará el Señor esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás.
Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído Ezequías que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrara, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrara. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra del Señor. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas de la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, escrito está: reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa del Señor, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así al hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo a ira, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré para mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho a pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, y al que lo oiga le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales habían servido a su padre y los adoró, y dejó al Señor el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor, y los siervos de Amón conspiraron contra él,
y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en el sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Ay, bueno, con esto terminamos la lectura correspondiente del Antiguo Testamento del libro de Reyes. Híjole, vemos ahí, ¿se acuerdan que ayer leímos que los capitanes del ejército de Asiria se habían burlado del Dios de Israel porque lo comparaban con los demás diosesillos de otras naciones y que Asiria ya las había conquistado? Por las palabras que dijo el rey de Asiria por medio de sus capitanes, fue que el Señor mandó a su ángel. Eso es increíble, ¿no? Cómo mandó y en una noche acabó con la vida de 185,000 soldados, soldados acostumbrados a derrocar naciones, soldados crueles, soldados dedicados a la guerra. A todos ellos los acabó en una sola noche. Si hacemos las cuentas de cuántos acababa con ellos por minuto, es una cantidad impresionante. Ojo, estamos hablando del ángel del Señor. ¿Y quién es el ángel del Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vimos en Jueces 6. Imagínense si en una noche él solito acabó con 185,000 soldados, que en ese tiempo solo portaban espadas y escudos. Imagínense cómo va a ser nuestro Señor, como cuando dice la palabra en Apocalipsis, que va a regresar a acabar con todos sus enemigos, pero ahora viene con el ejército del cielo. ¡Ah! ¡Qué cosa tan impresionante va a ser esa! Después vemos que Ezequías dice la palabra que desde que nació y todo el tiempo que reinó, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Él sí quitó los lugares altos. Él sí acabó con toda la idolatría de Israel y se dedicó a adorar al Señor. Vemos aquí también la presencia del profeta Isaías, que lo vamos a leer un poquito más adelante, un pocote más adelante vamos a leer Isaías. Todos los profetas, salvo algunos, predicaron en el tiempo de los reyes de Judá y de Israel, algunos en Israel, algunos en Judá, pero todos ellos predicaron. Vamos a ver quiénes predicaron, quienes ya estaban en el exilio. El caso de Daniel, por ejemplo, él predicó antes del exilio y después del exilio. Vemos aquí que el Señor sí les dijo, ok, yo ya los libré del mano del rey de Asiria, e inclusive, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el rey de Asiria? No recuerdo en ese momento, lo acabo de leer y se me olvidó el nombre del rey de Asiria. Bueno, que el Señor le profetizó que porque se había burlado del Dios vivo y verdadero, sus propios hijos lo iban a acabar. Y fue cierto, la palabra dice que a este rey fue muerto por sus hijos. Pero aquí también vemos uno de los pecados de Ezequías, y un pecado que le costó muchísimo. Porque dice la palabra que el rey de Babilonia se enteró de que Ezequías estaba enfermo y que mandó a sus mensajeros para darle ánimo. Sin embargo, cuando los mensajeros llegaron, Ezequías ya estaba bien. Y lo primero que hace Ezequías, lleno de orgullo, lleno de presunción, es mostrarle todos los tesoros de la casa de Israel. De la casa de Israel y de la casa del Señor. Híjole, imagínense estos cuates cuando vieron todos esos tesoros, hasta se relamieron los labios, porque Ezequías había vuelto a reunir una gran cantidad de oro, plata, bronce, metales preciosos, joyas preciosas, y que ya había adornado nuevamente el palacio y la casa real. Eso fue un pecado de orgullo, un pecado de presunción, de presumir todo lo que tenía. Obviamente no sabía Ezequías en ese momento que Babilonia iba a ser quienes los conquistara y los deportara. Aquí ya vemos que Israel ya lo había conquistado a Siria y ya se lo había llevado ¿cómo se llama? El famoso exilio judío, cuando se lo llevaron a vivir en otras naciones. Ese fue el pecado de Ezequías. Eso nos tiene que enseñar a no andar hablando de más con aquellos hermanos que ni siquiera conocen la palabra del Señor. No vaya a ser que nos llevemos un susto como el que se llevó Ezequías. Bueno, en su tiempo Ezequías no pasó nada con el rey de Babilonia, pero sí fue avisado por medio de Isaías que su reino iba a ser atacado por Babilonia y que iba a ser destruido, raído de donde estaba, y se lo iban a llevar deportado a otros lugares.
Pero inclusive le dice que a sus hijos los iban a volver eunucos del palacio. Obviamente a sus hijos la referencia es al pueblo de Israel. Pero vemos también aquí que Ezequías había enfermado y que Isaías le profetizó que iba a morir. Sin embargo, Ezequías, un hombre conforme a la palabra del Señor, le oró a Dios y Dios lo sanó. Dios lo sanó haciendo un milagro portentoso, otra vez retrocediendo el tiempo. O sea, cuando la sombra del reloj retrocedía, recuerden que era un reloj solar, lo dice la palabra de Dios, que Acaz lo construyó. Este, ¿Cómo se llama? Ese reloj era solar, conforme avanzaba el sol, iba avanzando la sombra y de esa manera se daban cuenta qué hora era. Pero el mismo Ezequías dijo, qué fácil es que la sombra siga avanzando y lo difícil sería que retrocediera hacia atrás. Pero como para el Señor no hay nada imposible, la sombra retrocedió, dándole a entender a Ezequías que, ¿cómo se llama? Que la promesa de que iba a vivir 15 años más. Otra vez, imagínense un profeta, ¿y qué profeta? El profeta Isaías, ¿no? Al libro del profeta Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento o como el quinto Evangelio por todo lo que predice sobre Jesucristo. Sin embargo, vemos que el Señor escucha la oración de Ezequías y lo sana. Y lo sana. Ojo, no quiere decir que siempre que le ores con fervor, con ganas, de veras con adoración verdadera y le pidas que te sane, no quiere decir que el Señor te vaya a sanar. Aquí vemos que, ¿cómo se llama? Que Ezequías sí fue sanado, Dios escuchó su oración y lo sanó. Pero ¿qué pasa con Pablo? ¿Se acuerdan que Pablo dice en una de sus cartas, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón en la carne, y que el Señor le contesta, no, porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Independientemente si el Señor nos sana o no, nosotros siempre debemos estar en una íntima y verdadera comunicación con Él, agradeciéndole por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo terrible, por la transgresión, por la tribulación, por los problemas, por todo. ¿Por qué? Porque todo lo tiene en control el Señor. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Juan. Continuamos esta vez, iniciamos con el capítulo 4 del Evangelio de Juan y escrito está, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo a la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¡Wow! La, la primer mujer evangelista de la que escuchamos en la palabra de Dios, ¿no? La mujer de Samaria. Cuando se enteró que nuestro Señor Jesús era el Cristo esperado, dejó botado su cántaro y se fue de inmediato a comunicárselo a sus compañeros de la ciudad. Miren, aquí está el Cristo, ya llegó el Cristo. Después de eso, el Señor ya le había dado una muestra de quién era porque le dijo todo lo que había hecho. El Señor conoce todos y cada uno de las cosas que hay en nuestro corazón. Por eso a veces nos engañamos a nosotros mismos queriendo engañar al Señor cuando Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso es mejor pedirle perdón, adorar. Dice aquí la palabra que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto no tiene nada que ver con las alabanzas, con los cánticos, con mucho menos con los bailes frenéticos ni balbuceos que muchas iglesias practican. Sí, aquí qué tiene que ver que el Señor busca adoradores de verdad. Los adoradores de verdad son los que ponen a Dios en primer lugar de todas sus cosas. En primer lugar de todas las cosas es lo que ponen todos estos adoradores. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor busca, es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor anhela que estén adorándolo en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca nuestro Señor, de esos adoradores se agrada. Por eso nosotros, ¿de qué sirve que vayamos y adoremos 20 o 30 minutos en la congregación, que 4 domingos al mes y entre semanas seguíamos igual? Nuestra vida tiene que ser una forma de adoración y una forma de adoración en espíritu y en verdad. Proclamar con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Jesucristo. No que llegamos los domingos a la congregación y ahí nos portamos bien. Pero después ni siquiera ya el lunes, sino en la tarde ya están con los amigotes diciendo cosas que no son del agrado de nuestro Señor. Por eso, si vamos a adorar a Dios, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu teniendo una comunicación constante con Él por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las súplicas, por medio de los cantos y alabanzas, y de verdad, pues de verdad siendo hijos de Dios con nuestras acciones en el mundo exterior. Nosotros no somos del mundo porque Él ya venció al mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros pertenecemos al reino celestial. Entonces nuestra adoración, aparte de que debe de ser verdadera, debe de rendir testimonio con todo lo que somos. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos. Me estoy perdiendo con una lámina, ya no se pudo. Este, mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos. Bendito Padre, gracias Señor, gracias. Te amamos, Señor, pero tú nos amaste primero. Muéstranos, Señor, el camino a seguir en este camino de santidad, para que podamos ser unos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no ser unos adoradores momentáneos, no ser adoradores de algunas horas, sino ser adoradores de tiempo completo, Señor, que tú te sientas orgulloso de cada uno de nosotros, porque en nosotros vas a ver a un hijo amado en quien tienes complacencia. Ayúdanos a vencer todas las pruebas, todas las dificultades, Señor. Líbranos del mal, líbranos del pecado, para que podamos seguir estando en sintonía contigo, Señor. Perdónanos por las transgresiones, por lo que hacemos cuando nos gana la carne. A ti nos inclinamos con vergüenza, con humillación, Señor, sabiendo que tú lo has visto todo y que sabes en qué pie andamos cojeando. Te pedimos perdón, Señor, pero también te agradecemos tu eterna misericordia. Te pedimos que la disciplina que muestres con nosotros nos haga corregirnos, Señor, nos haga entender que esa disciplina es para que seamos maduros espiritualmente. Enséñanos, Señor, a tratar mejor a nuestro prójimo, a ser como tú eras con cada uno de los extraños que se paraban delante de ti.
Enséñanos a vivir, Señor, conforme a la vida que tú viviste. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.